Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. Enero es un mes de importantísimas conmemoraciones como lo es todo este 2024, pero en particular enero nos permite reflexionar a dos grandes plumas, a dos grandes legados de la literatura nacional como lo son Mariano Azuela y Juan Rulfo. El 1 de enero de los últimos años del siglo XIX nace Mariano Azuela. Para nadie es desconocido que es un hombre fundamental en la llamada novela de la Revolución Mexicana, porque su obra paradigmática y su obra cumbre es fundamentalmente Los de Abajo, que es la historia de esos revolucionados, es decir, el pueblo llano, anónimo, sin nombre, sin apellido, pero que venía a engrosar esa turbamulta, esos ejércitos campesinos fundamentalmente agraviados por las grandes reformas de la dictadura porfirista. Hablar de Mariano Azuela no solamente es hablar del realismo del campesinado mexicano pauperizado, abandonado, marginado, convertido en peón, involucionado incluso a las leyes previas a las de reforma del 19. Hablar de Mariano Azuela es hablar del actor fundamental en la historia de México hasta antes del sector obrero en el siglo XX, que es el campesinado mexicano. Es una novela hecha película en par de ocasiones y es una novela exitosa porque refleja ese gran resorte que hizo que el campesinado abandonara su condición de peón acasillado y se fuera a la bola, a la revolución. Pero también es una novela de psicología política, porque Los de Abajo nos refleja los grandes motivos sin motivos que hacían que muchos campesinos se fueran a la revolución, con los caudillos, con los revolucionarios, con las bandas, y iban engrosando el gran río de los ejércitos campesinos. Y aquí puede hablarse de que eso se conformó en los ejércitos del sur de Zapata y parte también de los ejércitos villistas, no tanto en los ejércitos del constitucionalismo con Carranza y Obregón, pero hablar de la revolución es hablar de los campesinos, es hablar de reforma agraria, es hablar del reparto agrario, es hablar de los derechos de los pueblos y es hablar de los derechos de esa gente que entregó su vida y su sangre en las trincheras, el campesinado mexicano. Por eso, cuando uno lee Los de Abajo o ve la película, se da cuenta de que muchas veces no sabían ni por qué estaban en la bola, es decir, en la revolución, pero sabían que ahí estaban y era su lugar, porque era el momento no solamente del bandidaje, del trueque, de el apañarse cosas, era el momento de reivindicarse como una clase olvidada, los campesinos. Por otro lado, también enero es una fecha para conmemorar con todo respeto la muerte de Juan Rulfo, el hombre que puso en el universo literario a Comala y en Comala a Pedro Páramo, ese reflejo, según Octavio Paz, de todo mexicano abandonado, huérfano, hijos del bastardismo cultural y que pelea precisamente para recuperar sus derechos como primogénito o hijo fuera del patrimonio de la media luna, donde está el cacique que forma parte de la historia de América Latina y por ende de México. Es una novela también reivindicadora del huérfano mexicano, hecha también en par de ocasiones película, una novela exitosa. Pedro Páramo y Comala es la historia del México también abusado, del México abandonado, del México que tiene el nomadismo cultural de muchos que no tienen origen pero buscan un futuro o un destino. Conmemoremos en su momento ambas novelas recordando con todo respeto a ambos autores glorias de la literatura nacional.